viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Es un tiempo poderoso porque es el Espíritu Santo quien está dirigiendo lo que hacemos. Amén. No hay caprichos de hombre. Es la sensibilidad lo que el Espíritu Santo desea que hagamos y es adorar al Señor. Si una labor o una responsabilidad o una misión tiene la iglesia es alabar a Dios, adorar a Dios. ¿Quién dice amén? Perfecto. Le vamos a pedir al hermano Henry, bajo la gracia que el Señor le ha dado, que deje fluir su corazón en una adoración que a todos nos gusta porque nos identifica con Cristo. El himno 242 nos dice quiénes somos en Cristo, dónde estamos. Nos habla de la identidad que tenemos con el Señor. Amén. Esa identidad que es un privilegio para nosotros, porque solamente por haber nacido de nuevo podemos decir que estamos en Cristo. Y hemos sido desde antes de la fundación del mundo apartados para estar en el amado. Amén. Por eso el himno 242 en lo personal me fascina, porque me identifica, me recuerda, me exhorta incluso a no olvidar en dónde estoy por la gracia del Señor. Entonces, sigamos al hermano Henry en este himno, por favor. Himno 242, escogido fui Dios en la Valera. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación en la puerta, por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Aleluya. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Y alma de alabación escogió para la alabanza de su gloria, y sentó en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Gloria al Señor. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Una vez más el coro, aleluya. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando
esta vela con seguridad, porque me confió mi Dios. Le damos gracias, Señor. Te adoramos, Rey de los cielos. Eterno y soberano Señor, te adoramos. Siéntate, por favor. Este tema que acaba de interpretar el hermano Henry, el himno 242, es tomado de Efesios 1, capítulo 1. Y en su letra también toma un componente que se encuentra en la parte final de Romanos 8. Y esto lo destaco para recalcar una vez más que tanto Romanos 8 como Efesios 1 nos dan un argumento bíblico muy sólido para afirmar contundentemente que la salvación no se pierde. Yo sé que hay hermanos que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, aún al interior del concilio. Hay pastores nuestros que aseguran que la salvación se pierde. Que nos distanciamos completamente de esa posición, porque no es la doctrina del concilio, de hecho. La doctrina del concilio es clara, la salvación no se pierde. Eso reza en los postulados doctrinales del concilio, con los cuales nosotros nos identificamos. Y Romanos 8, si la salvación se perdiera, Romanos 8 perdería sentido. Empezando por Romanos 8:1. Porque la salvación se obtiene por gracia cuando uno nace de nuevo. Esto quiere decir que para perder la salvación tendría que desnacer de nuevo. Eso es ilógico. ¿Me estoy explicando? Es absolutamente ilógico pensar que uno pierde la salvación porque entonces no nació de nuevo. Obvio, si nunca ha nacido de nuevo, pues ¿de qué salvación está hablando? Que nunca la ha tenido. Amén. Y recalcaremos esto continuamente porque desafortunadamente hemos escuchado al interior del concilio personas que afirman esas cosas, y es bueno que revisen las escrituras porque los postulados doctrinales, lo que la escritura enseña es contundente. La salvación no se puede perder porque quien la asegura es Jesucristo. Es obra de Dios y lo que Dios hace es perfecto. Este es el primer jueves del 2025 y me uno con Henry cuando él hablaba de Venezuela. En mi corazón hay tristeza, de verdad hay mucha tristeza. Clamo al Señor para que sea Él en su gracia quitando reinos, porque Él lo sabe quitar. Él lo sabe quitar. Y puede hacer que para mañana tengamos noticias de libertad para Venezuela. Y no nos extrañe ese derramamiento de sangre, porque los que están en el poder son violentos. Pero más grande es el Dios de los cielos que está en el poder de todo. Y hay que seguir orando y creyendo en el Señor por la libertad del pueblo venezolano, porque nosotros estamos conectados allí de una u otra manera. Así como, y esto no es un mensaje político, pero tiene un sentido bíblico, así como hay que orar por el presidente de Argentina. El presidente de Argentina marca un contexto antagónico a lo que el presidente Maduro representa. Y el presidente de Argentina es uno de los que defiende a capa y espada a Israel, si no lo ha escuchado. Ese hombre se la juega por Israel absolutamente, de plano, sin temores, sin ambivalencias, de frente, sin temores. Y una persona que se la juega de esa manera, arriesgando todo en defensa de Israel, merece que nosotros lo cubramos en oración. Porque con ello está bendiciendo a la nación hebrea. Y si bendice a la nación hebrea, con él nos identificamos. Amén. Empezando las prédicas de los jueves en este año, bajo el título Vida y Servicio, va a ser el tema que vamos a abordar, enfocando este tema en Romanos 12 y lo que va de ahí en adelante. Hoy el título del mensaje es Todo mi ser adora a Dios. Todo mi ser adora a Dios. Y debo decirles que no me puse de acuerdo con mi esposa para esto. Ni siquiera le consulté. Pero el Espíritu Santo sí nos puso de acuerdo para hablar de estos temas.
Porque no es que nosotros nos hayamos puesto de acuerdo para que tú hablas de esto y yo después hablo de esto y después tú hablas de aquello y yo vuelvo a hablar de aquello. No, nunca. Eso no lo hacemos nosotros. Pero el Espíritu Santo sí sabe de qué tenemos necesidad. Vida y servicio. Todo mi ser adora a Dios. Y permítame hacer un preámbulo al mensaje, recordando que los profetas Isaías y Habacuc profetizaron que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Amén. Ellos profetizaron esto. Dice, como las aguas cubren el mar. Y esto es un estado ideal y deseado por la iglesia, amén. Porque está hablando de lo que se va a vivir en el milenio y en el estado eterno. ¿De acuerdo? Entonces implica lo anterior, y allí se contiene una expresión de adoración. Cuando los profetas Isaías y Habacuc hablaban de que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, habla de que la tierra también estará adorando al Señor. Amén. Entonces habla de permanente adoración. Y para ello hemos sido escogidos en el amado, justamente como cantábamos. Y eso lo señala justamente Efesios en el capítulo 1 y lo confirma cabalidad Apocalipsis en el capítulo 4. Ejemplo, Efesios 1.6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ahí en Efesios capítulo 1, en el verso 6, en el verso 2 y en el verso 14, si no recuerdo mal, habla de esto. El propósito con el cual Dios nos escogió, para que lo alabemos, para que lo glorifiquemos, para que lo exaltemos. Entonces eso conlleva a entender que tenemos una vida y un servicio que debe adorar a Dios. Amén. Por tanto, todo mi ser debe adorar a Dios. ¿De acuerdo? Apocalipsis 4.11, por ejemplo. Apocalipsis 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Para qué estamos nosotros? Para adorar a Dios. Entonces, si la iglesia fue constituida para honrar a Dios y glorificar a Dios, se desprende con claridad que nuestra vida también debe adorar y glorificar a Dios. ¿Nadie dijo amén? Nuestra vida, nuestro testimonio de vida debe adorar y glorificar a Dios. En todos los aspectos, en todas las circunstancias. Amén. Porque fuimos creados para dar gloria a Dios. Fuimos creados para dar gloria a Dios. Y justamente el apóstol Pablo, y Pablo guiado por la perfección de la soberanía del Espíritu Santo, en los primeros 11 capítulos de Romanos, plantea una profunda y completa doctrina de la salvación, ¿verdad? Amén. Y de la gracia. Amén. Conduciéndonos allí como por una autopista, nos lleva el apóstol, una autopista de la justicia de Dios. Amén. Es impresionante esos 11 capítulos. Amén. Es como si se habla de la justicia de Dios. Algunos dicen, no, eso va hasta el capítulo 8, porque el capítulo 9, 10 y 11 habla de Israel. Sí, es verdad. Uno va hasta el 8 y aparentemente hay un paréntesis, y algunos dicen que eso es un paréntesis, y no hay ningún paréntesis. Hay una continuidad, porque cuando uno lee 8, después va por 9, 10 y 11 hablando de Israel anterior, el Israel presente y Israel futuro, y enlaza con el 12, hay coherencia hermenéutica en la interpretación, hay coherencia hermenéutica en el contexto. Por eso es que cuando uno estudia estos pasajes o estos libros debe tener mucho cuidado, porque hay coherencia, no hay baches. Y ahí en el capítulo, en esos 11 capítulos, entonces Pablo nos habla de la justicia de Dios, de su salvación, de su gracia, para llegar al capítulo 12, que es donde nos vamos a ocupar. Y el capítulo 12
se caracteriza porque del capítulo 12 al capítulo 16 se habla de la aplicación de la perfecta justicia de Dios. La aplicación, ¿cómo la vivimos? Que eso es trascendente, porque no se trata de cuánta doctrina sabes, o en otras palabras, no quitemos la palabra doctrina, como dice la gente popularmente, no se trata de cuánta Biblia sabes, no, el asunto no es cuánta Biblia sabes, sino qué tanta Biblia vives. Amén. Eso es completamente diferente. ¿Qué tanta Biblia vives? Un respetado pastor nuestro, del concilio nuestro, dijo un día, porque se le invitó al instituto, yo no necesito estudiar porque sé suficiente Biblia. Así contestó. Un pastor nuestro. Y perdóname, uno como pastor no puede decir eso, porque uno como pastor debe estarse preparando permanentemente. Pero esa es la posición de él, respetable pero nada aplaudible. Entonces uno inmediatamente deduce, y lo digo con todo respeto pero en la autoridad que me corresponde, si eso dice el pastor, ¿cómo están sus ovejas entonces? ¿Qué clase de alimento le está dando a esas ovejas? ¿Con qué las está alimentando? Porque es que la responsabilidad nuestra es traer el alimento espiritual. Esa es la responsabilidad nuestra. Y ustedes no me lo están preguntando, pero se lo voy a compartir. Este mensaje no estaba estructurado ayer en la tarde, ni anoche cuando me acosté. No sabía cómo iba a desarrollarlo. Y tengo cualquier cantidad de material para predicar. No necesito el internet a buscarlo, lo tengo. De trabajos míos, de escritos míos, predicas mías, tengo cualquier cantidad de material. Pero me acosté, me dormí como un bebé, juicio. ¿Cierto, mami, que dormí como un bebé? Ni ronqué. No ronqué tampoco. Pero como a las 12 de la noche me desperté y empecé a dar vueltas. ¿Y qué pasa cuando uno se despierta y empieza a dar vueltas? Cuando uno tiene una tarea para el Señor, eso es sinónimo de párese, mi hijo, y siéntese. ¿O no? Eso es clarísimo, hermano. Cuando sucede eso, hermano, cuando usted tenga cosas pendientes con el Señor y se despierte así, que el pelo, de verdad que hagan ahí, que no pega el ojo, uno para allá, uno para allá. No, hermano, párese y haga la tarea. Me paré e hice la tarea. Y sucedió esto que estamos hablando. Empezó a fluir. Y en ese capítulo 12, Pablo presenta entonces la aplicación de la perfecta justicia de Dios. Y nos habla de la acción de la gracia. La acción de la gracia que conduce a vida eterna, justamente. Porque la gracia nos conduce a ¿qué? A vida eterna, amén. Y por lo tanto, esa acción de la gracia, esa aplicación de la perfecta justicia de Dios, moldea ¿qué? La conducta del cristiano. Nos moldea. Es el alfarero trabajando con el barro. Nos moldea, amén. Y nos moldea en el ejercicio planeado por Dios, en el ejercicio de lo que ha de ser el ministerio práctico de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio práctico. Amén. Nuestra vida es un ministerio práctico. Desde niños, así como está Samuel, ¿cierto? Samuel. Así como Samuelito, desde pequeños. Él ya está desarrollando un ministerio práctico. Hasta los más adultos. Todos estamos desarrollando un ministerio práctico, independiente de la edad en que estemos. Pero si somos creyentes, estamos con una responsabilidad de desarrollar un ministerio práctico. Porque el evangelio es práctico, es activo, es dinámico. El evangelio no se caracteriza por ser estático, nunca. El Señor nos dijo, quedaos aquí y predicad el evangelio aquí. Y predicar, dijo el Señor. Eso implica moverse. Amén. Entonces, ese ministerio práctico habla de la vida del creyente, del testimonio del creyente. En otras palabras, está hablando del servicio de cada creyente a Dios.
Cada uno de nosotros servimos a Dios. Ese es nuestro ministerio práctico. Y ese ministerio práctico tiene un componente A, porque uno puede hablar de A, B, C y D. Ese ministerio tiene un componente A que se llama el ministerio de la reconciliación. Ahí estamos todos involucrados. No nos podemos eludir de esa responsabilidad. Amén. Por ello, el fundamento bíblico para esta noche es Romanos 12:1. Es el fundamento bíblico para hoy. Y Romanos 12:1 dice la escritura en estos términos. Romanos 12:1. Y le pido el favor a mi esposa que lo busquemos en traducción lenguaje actual, puede ser, o una versión internacional, algo así más. Una traducción vigente, por ejemplo. Dice Romanos 12:1 y leemos. Estoy leyendo lógicamente Reina Valera del 60, que es nuestra base bíblica, nuestra versión base. Dice Romanos 12:1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Atención, sigan con cuidado las expresiones. Yo les enseño algo, les recuerdo algo. No pasen de largo cuando lean. Por favor, procuren trabajar los signos de puntuación. Trabajen con los signos de puntuación. Si ustedes se comen una coma, un punto y coma, se pierde el sentido de lo que se está leyendo, se pierden los contextos. Y hay palabras al iniciar cada versículo que a uno le indican si tiene que enlazarse con lo anterior o no, y en fin, hay que tener cuidado. Por eso hay una característica del creyente. El creyente necesariamente aprende a leer. El creyente aprende a leer, hermano. Y si tú tienes niños pequeños que están en edad escolar donde están aprendiendo a leer, colócalos a leer la Biblia. Y te garantizo que aprenden a leer y muy bien. Mis hijos leen muy bien porque desde chiquitines leían la Biblia. Y ahí los pelados aprenden a leer muy bien. Y un creyente se caracteriza porque lee. Bueno, Señor, yo digo amén. Amén. Un creyente se caracteriza porque lee. Y con el tiempo aprende a leer bien. Porque la esencia es la esencia. Y si tienes alguna dificultad para leer, por lo menos entonces escuchas el Evangelio. Porque gracias a Dios hoy hay manera de escucharlo. Pero te estás alimentando con el Evangelio. Amén. Dice así, Romanos 12:1, atentos por favor. Así que, ahí hay una coma, ¿verdad? Así que, hermanos, y hay otra coma. Así que, hermanos, cuando esa palabra hermanos está entre dos comas, quiere decir ustedes, atención, estoy hablando con ustedes, lo destaca, las comas están destacando esa palabra hermanos. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Atención, este versículo tiene para desglosarse y algo. Así que hay que estudiarlo. Hermanos, hay que considerarlo. Os ruego por la misericordia de Dios, hay que mirarlo con atención, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay que estudiar ese otro componente. Santo, agradable a Dios, otro componente, que es vuestro culto racional, otro componente de ese solo versículo. O sea que cuando tú no lees, no lo puedes pasar tan de largo. Es como cuando uno se va a comer un bistec, uno por pedacitos, ¿verdad? O por lo menos por pedacitos. Una carne bien asada, ¿sí o no? Una pechuga bien asadita, por pedacitos. Yo la corto por pedacitos. Yo no me la puedo comer toda de uno. Por pedacitos y voy saboreando. Eso es así, por pedacitos y lo vamos saboreando. Amén. Como dice en otra versión. Escuchen por favor. Sigan ahí en la versión Reina Valera y vayan escuchando otra. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Dice la traducción lenguaje actual en Romanos 12:1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Amén.
Vamos tomando idea, ¿verdad? Del propósito de Pablo con el inicio del capítulo 12. Pero la primera palabra que usa Pablo aquí, en vez de Reina Valera, dice así que. ¿Cómo dice esa Por eso. Por eso, atentos. Inmediatamente, ¿a dónde nos ubica? A lo anterior. Ese así que de Romanos 12:1 nos está enlazando con los 11 capítulos anteriores de Romanos. Ni siquiera con el capítulo 11, con los 11 capítulos anteriores de Romanos. Amén. Amén. Porque si los 11 capítulos anteriores de Romanos hablaban de doctrina, así que quiere decir, ahora vamos a aplicar lo que estudiamos anteriormente. Es como cuando el profesor dice, vamos a mirar la teoría y llega al laboratorio. Ahora vamos a la práctica. Amén. Así que, entonces, el enlace que plantea Pablo con todo lo que ha enseñado es bien particular. Ese así que. Y es también diciente. ¿Sabe por qué? Porque Pablo es muy humilde. Pablo se toma el tiempo. Pablo era un gran maestro. Después del Señor Jesucristo, Pablo es humilde, es un gran maestro y se toma el tiempo para decirle, no olviden lo que hemos escuchado. Es importante atender lo que leímos anteriormente. Y la expresión habla de humildad, de un llamado a la humildad, y lo vamos a ver. Él está hablando, Pablo está hablando, habla el amor de Dios mediante este hombre se está expresando, y él habla de ese amor de Dios. Recordemos que Pablo fue transformado. Pablo sí que es una referencia clarísima del poder transformador de la palabra, del odio al amor. Porque Pablo odiaba a la iglesia, lo perseguía, ¿verdad? Para después amarla y estar con ella. Perseguía a Jesús y su iglesia, y ahora está con Jesús y su iglesia. Y eso también manifiesta el amor de Dios a través de Pablo. Pablo nos está invitando, hermanos, no olvidemos todo lo anterior. No olvidemos todo lo anterior. Los que estamos aquí presentes, en mayor o menor cuantía, conocemos de la doctrina, de los fundamentos doctrinales. Lo sabemos. No son desconocidos para nosotros. Y Pablo a través de esta escritura nos está haciendo un llamado a que no lo olvidemos, no lo echemos en saco roto, ni lo dejemos allí como algo, eso ya lo sé. Ya sé suficiente Biblia, no necesito más. ¡No! Eso habla de soberbia, de orgullo, de vanagloria. Y cuando dice Pablo, cuando nos invita a no olvidar todo lo anterior, 11 capítulos de Romanos que no hay que olvidar, se ubica en la expresión así que. Y esa expresión así que se debe entender como un claro direccionamiento que hace el apóstol, un clarísimo direccionamiento que hace el apóstol a revisar todo lo anterior. Y si tú necesitas leerte los 11 capítulos de Romanos antes de seguir, hazlo, para que puedas encajar bien en el propósito de la enseñanza. Amén. Ese así que es lo mismo que decir en razón de lo dicho antes. En razón de lo dicho antes, ahora lo siguiente. O en consecuencia con todo lo expuesto, consideramos lo siguiente, por ejemplo. Entonces, la exhortación es consecuencia directa de lo que antecede. Y Pablo está exhortando al pueblo. Pablo está exhortando de una manera muy especial, ya lo vamos a ver. Miren lo que dice os ruego. ¿A quién le está hablando el Señor? Pablo, o el Señor a través de Pablo. A la iglesia. Atentos. Pablo le está hablando a la iglesia y él hace énfasis en eso. Hermanos. Él no deja esto al libre entendimiento del lector, no. Él está claramente encauzando al lector como creyente.
El creyente está leyendo esto y por tanto lo está entendiendo en el Espíritu. Porque las cosas del Espíritu se deben discernir en el Espíritu. Eso mismo dice Pablo, ¿o no? En Corintios. Por eso Pablo habla de hermanos. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a creyentes. Le está hablando a personas con las cuales puede hablar el mismo lenguaje. Entre médicos tienen su lenguaje. Entre topógrafos tenemos nuestro lenguaje. Entre ingenieros tenemos un lenguaje especial de ingenieros. Entre economistas tienen lenguaje de economistas. Y así sucesivamente. Pero yo no concibo entre médicos que se escuche el lenguaje de arquitectos, por ejemplo. No. Se escucha el lenguaje de ¿qué? De médicos. Entre creyentes no podemos tener un lenguaje diferente al que nos enseña ¿qué? La misma palabra. No podemos considerar doctrinas que estén fuera de ¿qué? De la misma palabra. O yo estoy equivocado, estoy hablando cosas. No, estamos enmarcados en una esfera que es el Evangelio. No nos podemos salir de esa esfera. Amén. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Claramente lo dijo Jesús. Amén. Perfecto. Entonces, no hay que olvidar eso. Y la exhortación es consecuencia directa de lo que antecede, porque Pablo, en virtud de lo que se enseña, de toda la doctrina de la justificación, de la gracia, de lo que hace el pecado, del perdón y todo esto, entonces dice, ¿y ahora cómo vas a vivir tu vida? Si tú sabes que eras pecado, pero has sido reconciliado con Cristo, ¿cómo vas a vivir tu vida? Si tú sabes que naciste de nuevo, ¿cómo vas a vivir ahora? Yo me imagino a Pablo, hermano, mirándolo a uno así, Henry. A ver, tú sabes que eras pecado, pero ahora eres salvo. ¿Cómo vas a vivir ahora? A ver. ¿Con qué le vas a salir al Señor? A ver. ¿Cómo le responde uno? ¿Cómo? Amén. Esto quiere decir, mis hermanos, atentos con lo que voy a decir, que es muy importante. Y si algo te vas a llevar esta noche, llévate lo que voy a decir enseguida. Y lo repito, si con algo te quieres quedar, esta noche quédate con lo que voy a decir ahora. El estar expuesto a la predicación de la doctrina genera consecuencias en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va a depender de tu respuesta a esa enseñanza. ¿Cómo respondes a la enseñanza de la palabra? ¿Cómo respondes a la enseñanza de la doctrina? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu enfoque de vida? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cómo dimensionas esa doctrina que has recibido? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la practicas? Por eso, el llamado de Pablo es a poner atención a todo lo que sigue, ahí a partir del capítulo 12:1 en adelante. A poner mucha atención a todo lo que sigue. ¿Es una nueva sección de la epístola? Sí, claro. Es a poner atención y a reflexionar definitivamente cómo me estoy comportando. Y uno diría, hermano, yo soy creyente, yo con Dios estoy bien. Magnífico, yo no estoy cuestionando eso, pero sí te estoy invitando a que reflexiones y pienses algo que corregir. Porque créeme, todos necesitamos corregirnos. Todos necesitamos corregirnos, necesitamos mejorar. Todos. Si nosotros no necesitáramos corregirnos, si nosotros no necesitáramos mejorar, si nosotros fuéramos ya perfectos como producto terminado, no estaríamos vivos, ya estaríamos en el cielo. No podemos aplicar el principio del producto terminado. ¿Sabe cuál es el principio del producto terminado? Ya está terminado, pasó las pruebas, no necesita nada. Nosotros no hacemos eso. Nosotros somos un producto sin terminar, porque la palabra dice que quien empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará y la terminará, o sea, no ha terminado. Amén. Amén. Estamos en un proceso. Aleluya. De ahí, en virtud de que Pablo está llamando
a reflexionar a esa respuesta que tenemos nosotros a la doctrina, a la gracia, al plan de salvación, a la justicia divina, etc., Pablo nos permite recordar lo que dice 2 Corintios 5:17. Y todos lo sabemos de memoria, pero atención, yo creo que hoy vamos a aprender algo todos acá. 2 Corintios 5:17 dice, todos sabemos, de modo que si alguno está en Cristo, miren que aquí no dice como todos estamos en Cristo. Ojo, si alguno, ¿esto qué quiere decir? Que hay la posibilidad que, esto quiere decir que considera la inmensa posibilidad que muchos de los que dicen que están en Cristo no están en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Si alguno está en Cristo, o sea, el plan está diciendo no todos están en Cristo, aunque digan que están en Cristo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ojo con eso, nueva criatura es. O sea, nació de nuevo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este pasaje tiene tanto de largo como de ancho, mi hermano. Este pasaje explica perfectamente, atención lo que voy a decir, lo que acabamos de leer de 2 Corintios 5, 17, 18 y 19. Explica de una manera sintetizada, vale la redundancia, todo lo que Pablo expone en los 11 primeros capítulos de Romanos. Todo lo que está en los 11 primeros capítulos de Romanos, Pablo lo sintetiza ahí. Si quieren un resumen de eso, ahí está. Y de acá se desprende otra declaración solemne del apóstol. Entonces vamos a entender lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Atención. Estoy diciendo que para comprender, si queremos comprender, si quiero comprender lo que está expuesto entre Romanos 1:1 al último capítulo, al último versículo de Romanos 11, lo encuentro en 2 Corintios 5, 17, 18 y 19 como nueva criatura que soy. Amén. Y Pablo en Gálatas 2:20 proclama lo siguiente. Atención. Pablo en Gálatas 2:20 declara lo siguiente. Es un versículo que a mí me queda mucho, para mí es un tema. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso dice Pablo. Entonces está hablando de cada creyente, amén. Ahí estamos cada uno de nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero remata con lo siguiente. El versículo 2:20 no se puede desprender del 21, hermano. No lo desprendas del 21, porque el 21 es como la cereza al pastel. No desecho la gracia de Dios. Ese 21 es consecuencia directa del 20. Hay que ponerle ese adorno de pastel. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, este segmento de Gálatas es lo que Pablo presenta como síntesis de la vida aplicada del creyente, del ministerio práctico del creyente, que expone en Romanos 12, 13, 14, 15 y 16. Todo eso que leemos del capítulo 12 al capítulo 16 lo sintetiza acá. Pues hay que haber pasado por allá para poder llegar a esa conclusión. Yo me recreaba cuando el Espíritu Santo me dejaba ver esto y decía, uy Señor, pero no, esto yo no había visto así. Claro, ahora lo comprendo mejor.
Ya lo entiendo mucho mejor. Sí, Señor, claro. Y como que uno quiere, ya. Lo entendí, ya, ahora sí, ya lo entendí mejor, ya lo entiendo mejor, como que lo saboreo de otra manera. Pero, sucede algo. Y esto es ¿cómo decirlo? Yo no sé cómo decirlo, pero bueno, algo especial, muy especial. Lo que hemos hablado, que expresó Pablo en Gálatas, en Corintios, Jesucristo lo ha tomado y magistralmente en la sabiduría de la perfección del Maestro de Maestros, del Señor Jesucristo, lo ha expuesto en el Sermón del Monte. Eso que acabamos de hablar de Corintios, que explica Romanos de 1 al 11, y de Gálatas, que explica Romanos del 12 al 16, Jesús lo ha tomado y lo ha presentado en el Sermón del Monte. ¿Que son cuáles capítulos del Sermón del Monte de Mateo? Capítulos 5, 6 y 7. Y viene, miren nomás, Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida como creyentes? ¿Cuál es el deseo de nuestro ministerio práctico? Que Cristo sea glorificado, ¿verdad? Ok. Por eso el 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no está hablando de una perfección en donde uno como autómata camina con una aureola acá y anda así, santo, 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 aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. No está hablando nada de eso. Está hablando de la perfección, de la posición en Cristo, de la identidad en Cristo, de la condición en Cristo. Lo que cantamos, el himno que cantamos. ¿Me estoy explicando? De lo que somos en Cristo, porque fuimos aceptos en el amado, escogido, fui por el Dios de los cielos en el amado. Amén. Y el 6:19 dice, en consecuencia, el 6:19 dice, ahí siguiendo el curso del Sermón del Monte, el 6:19 dice de Mateo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vida y servicio, ¿dónde está tu corazón? Tu corazón está donde está puesta tu mirada. ¿Dónde está puesta tu mirada? La palabra dice en Hebreos que puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Pero para rematar, dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que es haciendo la voluntad del Padre que adoramos a Dios, que vivimos el ministerio práctico, que honramos al Dios de los cielos haciendo ¿qué? Su voluntad, y Él se siente complacido por lo que cada uno de nosotros esté desarrollando. Amén. Esto nos está colocando en una condición bien especial. Es así que, hermanos, de Romanos 12:1, entonces nos permite entender con claridad que Pablo habla a creyentes nacidos de nuevo. Y se hace el énfasis, creyentes nacidos de nuevo, porque no todos los creyentes son nacidos de nuevo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos.
Hay muchos creyentes que no son nacidos de nuevo. Los demonios creen, pero tienen. Y ellos creen, porque saben que Dios existe. Y hay muchos que creen en Dios porque saben que existe, pero no son nacidos de nuevo porque no tiemblan ante Dios. Entonces Pablo le está hablando a la iglesia. A ningún otro cuerpo le está hablando, a la iglesia. Pero lo hace a título de exhortación. Y vamos aquí con cuidado. Esto merece una aclaración muy importante, esa palabra exhortación. Vamos a aprender algo con esto. En ese pasaje que hemos leído en Romanos 12:1, dice Pablo, os ruego, hermanos, ¿cierto? La de rogar, ¿cierto? Dice allá. 12:1. Dice acá, lo voy a buscar nuevamente. Así que, hermanos, os ruego, atención. Vamos a hacer, os ruego. Esa palabra rogar tiene una característica muy especial que hay que saberla entender, dimensionar y obviamente aplicar. Porque ha sido abusada esa palabra. Ha sido utilizada terriblemente mal. Terriblemente mal esa palabra. La forma como Pablo presenta ese fragmento de la Escritura, normalmente él la utiliza seguido, la usó mucho. La usó en pasajes de 1 Corintios 1:10, 2 Corintios 10:1, Efesios 4:1, 1 Tesalonicenses 4:1 y hasta Pedro la usó. Yo me empecé a revisar con cuidado anoche del término griego y todo esto. Y el Señor me permitía entender, viendo lo que estaba leyendo, esa palabra exhortación, esa palabra os ruego, corresponde al original griego a una exhortación. Pero la exhortación no es como habitualmente la creemos y como usualmente se aplica en las iglesias. Si uno pregunta al interior de la iglesia, ¿qué es exhortar? Perdónenme la expresión, quiero ser claro y directo con la expresión, pero no quiero ser desobligante ni grosero con ustedes. Mucha gente considera que exhortar es vaciar a la gente, regañarlos. Como dicen otros jocosamente, les dan gallina. No y no. Cuando Pablo habla de rogar, de exhortar, la exhortación aquí va acompañada de un afecto entrañable. Está hablando de amor, de identificarse con la persona, de ponerse en los zapatos del otro, de acompañar al otro. Esa es la exhortación. No es vaciar a la gente, no es maltratar a la gente, no es insultar a la gente, faltarle el respeto a la gente como mucha gente lo hace al interior de las iglesias, pastores, todo esto. Porque yo sé de pastores que maltratan a su gente, los insultan, les faltan el respeto de una manera impresionante por el fuero pastoral. Eso, y ante Dios tendrán que dar cuenta de estas personas. Eso no es así. Es que hay que exhortarlos, hermano. No. Uno debe estudiar y no debe bajarse muy, si no Dios lo va a bajar. Eso no es así. La exhortación es hablar con amor para que la persona haga algo, entienda algo, camine por una ruta determinada, acepte algo, pero con el amor de Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo. Por eso la humildad de Pablo cuando dice, así que hermanos, os ruego. Y Pablo usa seguidos. Busca por favor, mi amor, 1 Corintios 1:10. Atención. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Mi esposa lo va a leer en una traducción viviente, algo así. Pongan atención. 1 Corintios 1:10. Les pido el favor que atiendan lo que aquí se va a leer,
para poder comprender bien lo que estamos tratando de enseñar. Primera de Corintios 1:10 dice en Reina Valera en estos términos. Primera de Corintios 1:10 dice en Reina Valera de la siguiente manera, atentos. Dice, os ruego, Pablo está hablando, ¿no? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como dice otra vez. Atentos, por favor, como dice otra vez. Traducción lenguaje actual. Hermanos míos, yo les ruego, de parte de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Ahora busquen la otra versión, pues. ¿Cuál es este? Traducción lenguaje actual. Busquen la nueva traducción viviente, por ejemplo. Amados hermanos, esta nueva traducción viviente, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Yo leí otra vez, perdón, es que yo leí otra versión donde he usado otra expresión. Para reemplazar un ruego. No me acuerdo cuando no la tomé, pero vamos a mirar ahorita en otra. 2 Corintios 10:1. Vamos a 2 Corintios 10:1. 2 Corintios 10:1. 2 Corintios 10:1 dice así. Pero mire la humildad de Pablo, la sensibilidad de Pablo, lo que está hablando. 2 Corintios 10:1 dice, mire cómo dice Pablo aquí, 2 Corintios 10:1. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Cómo dice en otra versión? No, pero hay otra versión, busca otra versión. Bueno, ok. Efesios 4:1. Efesios 4:1. Efesios 4:1. Vamos a Efesios 4:1. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego. Primera Tesalonicenses 4:1. Primera Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y Pedro usa también en 1 Pedro 2:11 este, 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11. Dice 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11 dice así, atención. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Veamos la dimensión de la expresión os ruego, os suplico, os pido. Y en el contexto griego acompaña la expresión griega que Pablo usa en la inmensa mayoría de esas expresiones. Él está junto a tratarlo con respeto, tratarlo con cariño, ponerse en los mismos zapatos del otro. Lo estoy explicando. ¿De qué está hablando esto? De amor. Está hablando de humildad. Está hablando de sensibilidad. Está hablando de coinonía con el Espíritu Santo. Está hablando realmente de que está desarrollando una tarea en donde el Espíritu Santo es quien gobierna y dirige la actividad.
O sea, Pablo está presentando aquí un modelo a seguir. Él estaba lleno del Espíritu Santo. La verdad sea dicha, con total honestidad, nosotros en nuestra expresión cotidiana usamos la expresión te ruego, hermano, ¿qué tal cosa? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque esta expresión la tenemos en un contexto como que uno es el que se humilla. ¿Yo por qué tengo que rogarle al otro? Y es una mala aplicación de la expresión, porque ese no es el propósito. Pero si yo estoy allí acompañando a la persona, identificándome con la persona y colocándome al servicio de la persona, ¿cambia el contexto o no cambia el contexto? Pablo está haciendo exactamente eso con la expresión os ruego. Amén. Entonces ahí se está hablando de una exhortación que es un ruego, una súplica, una invitación a aceptar lo que se dice y a seguir el camino que se indica. Ese verbo tiene un campo de aplicación inmenso en el griego. Eso habla de alentar. Ese ruego de Pablo es alentar, consolar, llamar, acompañar. Eso es lo que está haciendo Pablo cuando dice os ruego. Yo creo que estamos aprendiendo algo en esta noche. Pongámonos el tiempo, por favor. Porque falta seguir desarrollando ese contexto allí. Amén. Entonces la exhortación, y esto es muy importante, finalizando ya con eso. Esa exhortación y ese ruego de Pablo. Esa exhortación, ese ruego de Pablo, es venir al lado de un hermano con una palabra de acompañamiento, de aliento, para orientarlo en una ruta determinada, no para vaciarlo por una conducta determinada, no para señalarlo toda la vida por una conducta determinada, no para acusarlo permanentemente por una conducta determinada, porque si Dios ya no lo regaña, Dios no lo castiga, Dios no lo señala, Dios no lo condena, ¿por qué lo hacemos nosotros entonces? Es el contexto que Pablo está presentando aquí en la aplicación de la vida como creyente, en virtud de toda la doctrina que hemos escuchado. Amén. Amén. Pastor, se le olvide, se pasa y hace conflicto con el sonido. Ya lo apagué, pero sí, ahí toca mejorar. Toca no avanzar tanto. Bueno, esto surge porque estuvimos en la última reunión, y perdónenme que los ponga en contexto, porque sé que el tema no es fácil, pero no puede ser posible, como lo decía el pastor, que estuvimos en la última reunión de intercesores en la iglesia del Restrepo, más o menos 15, 20 personas, y uno de los ejemplos que usa el predicador es que en una iglesia, no en estas iglesias, sino en otra iglesia, uno de los servidores se equivocó, pero sus hermanos de la iglesia lo maltrataron, lo estuvieron juzgando, no por hoy, sino por varios días. Y nos contaba el pastor que ese hermano se fue a otro lugar triste, se fue a un bar, y allí, a diferencia, claro, como es el mundo, en lugar de juzgarlo, lo abrazaron, lo aceptaron. Y el pastor hablaba también de si la salvación se pierde, si ese hermano se iba a ir al lago de fuego. Y entonces surge en ese mismo sábado una crítica grande, y es que algunos de nuestros pastores dicen: la salvación se pierde. El pastor fue muy claro y dijo: no tenemos que añadirle a lo que se pagó allí en la cruz nada, pero no tenemos que consentir el pecado ni practicar el pecado.
que es diferente. Y por eso el pastor va a enseñarnos, porque si usted quiere entender la salvación, usted lee desde Romanos 1 hasta Romanos 10, 11. Y usted va a ver cómo fuimos justificados, cómo fuimos renovados, cómo hemos sido presentados, cómo hemos sido santificados y cómo vamos en proceso de glorificación. Pero lo que usted va a aprender aquí es todo eso que cuando usted lo entiende, viene a vivir una vida de testimonio que le agrade a Dios. Lo que el pastor decía, ministerio práctico. Por eso él, terminando los 24 artículos de fe, donde allá está la justificación, la propiciación, la santificación, si usted lo quiere ver allá, y ya lo expuso, dijo: voy a hablar de salvación y voy a empezar a hablar también de este tema, porque usted tiene que saber en qué cree este concilio. Yo quedé preocupada ese sábado, porque entonces si no pagamos un precio no somos salvos, podemos perder la salvación. No, señores, y en eso tenemos que tener claridad, porque el enemigo está creando ese error. Porque si usted no hace algo más de lo que Jesús hizo, usted puede perder la salvación, y no, de eso no se trata. Me parece que el pastor hizo una exhortación, un muy mal ejemplo, 2 o 3 malos ejemplos, y por eso uno tiene que prepararse, tiene que conocer. Porque si vienen otras personas enseñando otras cosas, usted tiene que discernir. ¿Y a dónde los trajeron? Claro, esa persona no es de nuestro concilio, y ahí se comete error. Usted tiene que tener formación. Y es uno de los propósitos de su pastor Daniel, ministro, y de su pastora, ministra. Enseñarles a ustedes para que ustedes tengan estatura y no se dejen confundir. Ese día salieron 2 pastores de mal genio, porque para ellos la salvación se pierde. Como ya escucharon, otro de nuestro pastor dijo: yo no tengo que entrar al instituto, yo ya sé bastante, yo no tengo que formarme. Y ahí el enemigo está haciendo división. Cuando usted cree que es un producto terminado y que usted no tiene que estudiar ni aprender nada. Así que yo sé que el tema ha sido muy difícil, pero lea, no le crea al pastor Daniel, no le crea, créale a lo que la palabra de Dios dice. Estúdiese Romanos 12, versículo 1, léalo en varias versiones, y usted solito pídale al Espíritu Santo que le ayude a discernir, que le ayude a aprender. Él le trajo más citas para decir que lo que dice Romanos 12:1, que lo que dice Mateo 5:16, que lo que estamos enseñando los domingos en el Sermón del Monte se confirma en todo. Entonces póngase sobre sus pies. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias por cada una de las vidas que están aquí, Señor, por cada uno de los ministerios. Señor, yo oro por el más pequeño, por el más mayor que hay aquí. Te pido, Señor, que seas tú quitando vendas, destapando oídos y transformando corazones de piedra. Transforma los corazones de estos jóvenes, de estos niños, de estas varonas y varones de Dios. Señor, ayúdanos, porque el enemigo está entrando, está confundiendo y se quiere robar la bendición. Señor, ayúdanos a entender que no necesitamos hacer más del precio que tú pagaste allí.
pero que tenemos que nacer de nuevo y vivir una vida en santidad. Que tenemos que vivir y ser testimonios, Señor. Tenemos que ser luz, porque si algunos no llegan por nuestro testimonio, vamos a tener culpa en ello. Perdónanos, Señor, si tal vez no hemos dado el mejor de los ejemplos. Perdónanos, Señor, si nos hemos equivocado y hemos hecho cosas que no te agraden. Perdónanos, Señor, si no hemos cambiado nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, y somos piedra de tropiezo a nuestra propia familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Perdónanos, Señor. Cámbianos, Señor, cambia esas vestiduras, cambia nuestra manera de hablar. Señor, ayuda a que estos pequeños, aún en sus escuelas, en sus colegios, en sus universidades, a nosotros en nuestros trabajos, en la cuadra, seamos testimonios vivos. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, te necesitamos. Si tú no nos ayudas, no vamos a poder enseñar, no vamos a poder hablar tu palabra, nos vamos a desviar. Ayúdanos a mantenernos por la senda antigua, a no apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Espíritu Santo, ayúdanos, Paracleto, compañero permanente. Necesitamos ser sensibles a tu voz. Habla a nuestro hombre interior, habla a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, para que podamos ser verdaderos cristianos y no nos pase como ese ejemplo que daba el pastor, que no nos volvamos carnales, legalistas, que juzgamos más que la misma palabra. Ayúdanos a vivir en amor, ayúdanos a perdonar y ayudar a otros a salir adelante. Que cuando estemos aquí, Señor, aprendamos y podamos afuera ayudar a otros a llegar así. Las bancas están vacías y nos llenamos de cosas que no son doctrina. Y ponemos peros para que la gente no avance. Es que habla mucho, es que no habla, es que se queja, es que es grande, es que tartamudea, es que es gordo, flaco, es que el hermano huele feo, es que el hermano no sabe hablar, es que falla y no lo ayudamos a que salga adelante. Ayúdanos, Señor, a romper esos paradigmas. Ayúdanos a ser un testimonio vivo. Que esta casa sea punta de lanza. Que pueda enseñar en la palabra. Que pueda predicarla fuera en las casas. En los diferentes puntos blancos. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Ayúdanos en nuestras casas. Ayúdanos a ser testimonios. Y si no podemos nosotros, coloca en nuestras familias personas cercanas que les puedan hablar, que les puedan predicar, Señor. Pero no permitas que se pierdan. Señor, yo creo tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo lo creo, Señor. Yo lo pido, Señor. Yo quiero ver a mi hermana, a mis sobrinos, Señor. Yo los quiero ver, Señor. Tanta profesión, tanto talento, pero lo quiero ver a tus pies, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Que este 2025 sea diferente. Ayuda a estos jóvenes, a estos niños, Señor, que desde temprana edad puedan dar ejemplo en sus colegios, a sus profesores, a sus compañeros. Ayúdalos, Padre.
Y ayúdanos a nosotros a guiarlos, a enseñarlos, a ser de testimonio. Que este 2025 sea de bendición. Señor, tú eres el que ensancha la tienda, tú eres el que añade los que han de ser salvos. Señor, que estas sillas no sigan así. Señor, ayúdanos, enséñanos, guíanos, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que aquí se enseña. Gracias, Señor, por los que se conectan en el instituto. Gracias, Señor, por los que en este 2025 van a hacer la escuela ministerial y van a hacer la modalidad a distancia, Señor. Gracias, tú eres el que colocas tanto el querer como el hacer. Toda la gloria es para ti. Te hemos orado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo sé que el Señor escucha nuestras oraciones. Amén. Y yo siempre les voy a pedir que la dirección es como el abono, para que cuando venga la palabra sea percibida, recibida de mejor manera. Así que ese tiempo de dirección tenemos que reconocer que hemos fallado, tenemos que pedir que se nos perdone, que nosotros estemos dispuestos. Tienen que ser unas direcciones muy vivas, muy peleando con el enemigo también, porque a veces pensamos que dirigir es leer la palabra, hermano, recoja el diezmo, la ofrenda, hermano, cante. Hasta a veces le dicen así los de la música, porque ni entendemos ni hablamos como conviene. No, esperamos que este 2025 sean direcciones de poder, direcciones que de verdad preparen el terreno. Eso no es venir y subirse aquí porque sí, pero si no le damos la oportunidad a la persona, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Tiene que aprender y tenemos que corregirnos y hacerlo con excelencia. Amén. Dios les bendiga. Y el pueblo que va para el cielo dice: amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.